Muchas bendiciones, queridos hermanos, hermanas. En esta oportunidad vamos a poder compartir con todos ustedes el capítulo número 11 del Evangelio de San Juan. Te invito, querido hermano, si tienes el tiempo y tienes la disposición de poder acompañarme a hacer este estudio bíblico de la mejor manera, querido hermano, que hoy nos vamos a deleitar con este Evangelio. Así que vamos a comenzar. Sin el Señor Jesucristo no podemos hacer nada. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, oh Señor, Rey del universo. Gracias por este momento tan especial. Señor, abre nuestro entendimiento para que la semilla pueda ser sembrada en tierra fértil y que pueda dar fruto. Señor, danos paciencia, entendimiento, abre nuestro corazón. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en nosotros toda pereza espiritual, toda duda, todo miedo. Llénanos plenamente de tu luz, de tu paz, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y que siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos y escuchemos el título de este Evangelio y la lectura a continuación. Capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Capítulo 11, vamos a hablar de la resurrección de Lázaro. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír Jesús dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Así es, queridos hermanos, en estos primeros versículos de este emocionante capítulo 11 podemos conocer los personajes que es María, no su madre, sino que otra María, Marta y Lázaro. Son tres hermanos que se llevan muy bien con nuestro Señor Jesucristo. Nuestras amigas, nuestras hermanas que está mencionando el Evangelio, que es María y Marta, envían un mensaje al Señor Jesucristo que Lázaro está a punto de morir, que tiene una enfermedad, y el Señor Jesucristo dice con palabra de vida eterna que esto que está sucediendo es para que se manifieste la obra y la gloria de Dios en la tierra y en el pueblo judío, a todas las personas que están en ese acontecimiento. Continuamos. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús, dice la Escritura, quería muchísimo. Jesús, cuando habla esto, tiene un lazo muy especial con María, Marta y Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció a unos 2 días más en el lugar donde se encontraba. Solo después le dijo a sus discípulos: volvámonos de nuevo a Judea. Le replicaron: Maestro, hace poco querían aprenderte los judíos, ¿y tú quieres volver allá? Jesús les contestó: No tiene 12 horas la jornada. El que camina de día no tropezará, porque ve la luz del mundo. Pero el que camina de noche tropezará, porque no posee la luz. Así es, queridos hermanos, la obra de Dios se va manifestando por medio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. El plan de Dios es el siguiente: el plan de Dios es que nosotros caminemos con Jesucristo hacia la luz. El plan de nuestro Señor Jesucristo es reconciliarnos con Dios por medio de una muerte
que simboliza en este caso la muerte de Lázaro. Esa es la muestra de la muerte y resurrección que va a tener el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo afirma a todos nosotros: el que camina hacia la luz, el que busca la luz, el que busca a Jesús, caminará con Él. Pero el que camina no con Jesús, caminará en la oscuridad, caminará en la luz de la oscuridad, caminará en el pecado. No será parte de la reconciliación si no seguimos a Jesús. Después les dijo: nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme, ¿recuperará la salud? En realidad Jesús quería decir que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Pero yo me alegro por ustedes de no haber estado ahí, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a todos los discípulos: vayámonos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarla por la muerte de su hermano. Ahorita me gustaría que pongamos muchísima atención a lo que el Señor Jesucristo le va a decir a Marta y lo que Marta le dice al Señor Jesucristo. Recordemos cómo dice la Escritura. Cuando está el Señor Jesucristo, en ese acontecimiento ya son 4 días que Lázaro, su amigo, el que el Señor Jesús ama y quiere mucho, ya está en el sepulcro, ya ha fallecido. Y hay muchos judíos alrededor estando presenciando este momento interesante. Escuchemos con atención. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta le dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Pero aún así yo sé que puedes pedirle a Dios cualquier cosa y Dios te concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: yo sé que será resucitado con la resurrección de los muertos en el último día. Así es, hermanos. Estas palabras de Marta son palabras de fe. Esta mujer está representando a todas aquellas personas que sí esperan y esperaban al Emmanuel, al Dios con nosotros. El plan de Dios es el siguiente: es de reconciliar al pueblo de Israel y a todos los pueblos paganos por medio de una cruz. La cruz de nuestro Señor Jesucristo, ese es el instrumento que utiliza Él para su muerte y para su resurrección. Entonces, Marta cree y conoce el plan de Dios. Así, en aquel tiempo hay muchos que creen en el plan de Dios, pero también hay muchos que no creen en el plan de Dios. En este siglo XXI, muchos creen y obedecen a Jesús, pero muchos no le creen a Jesús y no le obedecen a Jesús. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor Jesucristo. El que cree en mí, y solo creer no basta, el que le obedezca cada cosa que el Señor Jesucristo nos ordene. El Señor Jesucristo nos dice: el que sea obediente y crea con todas las fuerzas de su corazón, ese tendrá vida eterna, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Queridos hermanos,
el Señor Jesucristo nos hace una pregunta. El Señor es el camino, es la verdad y es la vida. Y Él dice: el que cree en mí y el que obedece mis palabras no morirá. ¿Crees esto? Esta es una pregunta que debemos hacernos todos nosotros en algún momento que nosotros hemos tenido dudas en este caminar de la fe, pero el Señor Jesucristo nos hace una pregunta con libertad. ¿Crees esto? Tenemos que responderla en nuestro corazón. Continuamos. Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Así es. ¿Quién es la persona que responde a esta pregunta que nos representa a todos nosotros como católicos, como personas que estamos en el camino de la fe? Sí, Señor, vuélvalo a leer. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Sí, Señor, nosotros creemos. En este momento ella, en ese tiempo de los judíos, ella cree en el Emmanuel, en la profecía que el profeta Isaías hizo en el capítulo 7, verso 14, que una joven virgen quedará embarazada y dará a luz un niño al cual le pondrán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Marta sí cree en esta profecía, y lo mejor, que ella cree que Jesús es el Emmanuel, el que le va a dar la reconciliación a ella, que significa nos representa a todos nosotros, que no somos judíos, que le va a dar la reconciliación al pueblo de Israel y a todos los pueblos paganos. Después Marta fue a llamar a su hermana, María, y le dijo al oído: el maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue a donde él. Jesús no había entrado aún al pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que esperaban con María en la casa consolándola, al ver que se levantaba aprisa y salía pensando que había a llorar al sepulcro, y la siguieron. Al llegar María a donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Queridos hermanos, estas palabras de María dice: si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Primero, esto representa la tardanza que le dice Marta y que le dice María a nuestro Señor Jesucristo. Si hubieras estado tú aquí, no hubiera muerto nuestro hermano Lázaro. Pero Lázaro, queridos hermanos, es la representación de que Jesucristo es la salvación, es la representación de que todo el que esté muerto, todo el que esté bajo las tumbas, como tú le quieras llamar, pero el Señor Jesucristo, cuando viene a ejercer y a poder cumplir el plan de Dios, hasta los muertos vienen a alcanzar este pacto, esta gracia, este regalo. Por eso es gracia, porque es un regalo que Él nos da la vida y la vida eterna. Esto representa a todos esos profetas, a todos esos hombres que fueron mártires de Dios, mártires del pueblo de Israel, que estaban esperando este momento que llegara Jesús a poder reconciliar al mundo, que llegara la salvación. Esta tardanza es la salvación que llegó en el momento preciso. Veamos lo que dice Jesús. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Y preguntando: ¿dónde lo han puesto?, le contestaron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían: miren cómo lo amaba.
Pero algunos dijeron: si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó: quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo: Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Jesús le respondió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitando la piedra, Jesús levantó los ojos y exclamó: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que mientras me escuchaba, pero lo he dicho a esta gente para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. En este momento, Lázaro, el hombre que Jesús amaba, ya tenía 4 días de haber fallecido. Y en este momento Jesús lo llama. Vamos a ver la reacción, a ver si resucita o no resucita. Y salió el muerto. ¿Y qué? Y salió el muerto. Y salió el muerto. Quiero recalcar que este es el séptimo milagro de este Evangelio de San Juan. Esta resurrección tan milagrosa y solamente impactando a todos los judíos que estaban alrededor, pero también representando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, su gloria, su plenitud, su divinidad, que tiene el poder Él para poder dar la vida y volverla a tomar. Y también en el momento que Él llora, Él también tiene nuestra naturaleza, pero únicamente que Él no tiene pecado. Él es verdadero hombre. Por eso es que se conmueve su espíritu al saber que uno de sus mejores amigos estaba en el sepulcro, pero también Él sabe que Él es Dios y tiene el poder para poder resucitar a su amigo Lázaro. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo caminar. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho, pero otros fueron donde los fariseos y les encontraron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel año, y dijo: ustedes no entienden nada. ¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que permanezca toda la nación? Ahí, queridos hermanos, vamos a hacer una pausa en este momento, que vamos a ponernos a pensar cómo los sacerdotes y los fariseos no querían y no creían en el plan de Dios, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque ellos miraban en Jesús algo que ellos jamás podían alcanzar a hacer. Ellos no podían alcanzar a hacer todos los milagros que hacía el Señor Jesucristo, lo cual eso hacía que Jesús sea un hombre popular y sea un hombre que tenía la reputación que sanaba a los enfermos. Pues el plan de Dios fue y Caifás, el sumo sacerdote del pueblo de Israel, uno de los líderes, creo que es el líder del magisterio religioso de ese tiempo, dice: es mejor que muera un hombre por el pueblo que por toda la nación de Dios. Y sí, este hombre dice unas palabras que están de acuerdo con el plan de Dios. El plan de Dios es que el Señor Jesucristo tenía que morir, entregar su vida para volver a establecer algo nuevo.
La muerte del Señor Jesucristo tiene un gran significado, que muere la antigua alianza y con su resurrección comienza el nuevo pacto, comienza la nueva alianza con Cristo. Entonces, acá nosotros vamos a notar de que todo tiene el propósito de Dios. Todo lo que el Señor Jesucristo tiene un propósito especial, que es reconciliarnos con Dios, malos y buenos, pecadores y justos, todo para formar un solo pueblo en la nación de Dios. No importa la raza, no importa la cultura, no importa la lengua, todos estamos con la oportunidad de ser parte de esta nación de Dios. Continúe. Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que, como era un sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento: Jesús iba a morir por la nación, y no por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró, pues, a la región más cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Se acercaba la Pascua de los judíos y todo el país subía a Jerusalén para purificarse ante la Pascua. Buscaban a Jesús y se decía uno a otro: en el templo, ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Pues los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes, y si alguien sabía dónde encontraban a Jesús, debía notificarlo para que fuera arrestado. Así es, queridos hermanos, todo tiene un propósito muy especial, principalmente con este plan de captura que tienen los sumos sacerdotes y los fariseos para con Jesucristo nuestro Señor. Pero ellos más no saben que ellos son parte también de este plan, que esto tenía que suceder, que también que uno de sus 12 lo tenía que traicionar. ¿Para qué? Para que se pudiera llevar a cabo el plan de Dios. Parece que es una tragedia grande, porque lo es, porque es un inocente, pero el plan es que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, que viene a reconciliar al mundo entero, a todos los hijos de Dios que estaban dispersos por diferentes partes del mundo. El Señor Jesús, con su muerte y con su resurrección, viene a unirnos a todos en un solo pueblo, en una sola nación de Dios. Así que nosotros estamos invitados a esta nación de Dios. Cada uno de ustedes es parte de este pueblo, de la nación de Dios. Demos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad y por esta gracia que nuestro Señor Jesús nos ha regalado. Bendito seas, querido Jesús. Amén. Y terminamos la enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, oh Señor, Rey del universo. Gracias por este capítulo número 11. Nos has dejado una enseñanza muy grande. La semilla ha sido sembrada, ahora te toca a ti hacerla crecer, Señor, que es tu palabra y que todo es para tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, los invito a que se puedan suscribir a este canal, que corran la voz, que le des un like y puedas compartir este mensaje con todos tus amigos. Espero que tengas un día maravilloso, que Dios te bendiga. Hasta pronto.